Sonia, muy buenas noches. Vamos a dar inicio en un momentito, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Sonia. Pues bien, vamos a dar inicio a esta clase. Y bueno, en esta oportunidad vamos a ir revisando parte de lo que ya veníamos viendo la última clase. Permítame, por favor, le voy a compartir la pantalla. Está un poquito lento el internet. Supongo que es por eso que está tardando un poquito en cargar.
Me va a confirmar, por favor, si ya logra ver la pantalla. Ahora creo que sí, ¿no? Pues bien, el día de hoy vamos a continuar y en esta otra oportunidad vamos a hablar de la técnica de la observación. La técnica de la observación también es, no sé, súper importante tener que llegar a utilizarla. Y bueno, en alguna de las medidas suele llegar a ser un tanto más complementarias del cuestionario incluso, en el cual nosotros podemos llegar a ir registrando ciertos patrones de conducta de aquellas personas o aquellos sucesos que nos van a permitir también poder llegar a obtener información de ese fenómeno al cual precisamente nosotros nos interesa poder llegar a estudiar. En este caso, cuando nosotros vamos y hablamos de la técnica de la observación, tal cual su nombre lo indica, la persona la cual va a estar realizando o va a estar observando no va a preguntar, no se va a comunicar con aquellas personas a las cuales precisamente se está estudiando, ¿no? Y bueno, es que precisamente muchas veces nosotros cuando vamos y aplicamos la técnica de la observación, es que incluso podemos llegar a realizar un registro de los eventos para tal caso, ¿no? Y bueno, se pueden llegar a presentar distintos tipos de fenómenos, los cuales están referidos precisamente a la observación. Por decirles, aquí tenemos los fenómenos y tenemos algunos ejemplos en los cuales nosotros pudiésemos llegar a dar cada uno de estos para que se pueda llegar a entender de mejor manera. Por decirles, por ejemplo, si nosotros hablamos de la acción física, del fenómeno de la acción física, por decirles, por ejemplo, pueden llegar a ser cuáles son aquellos patrones de movimiento que van a llegar a tener en este caso los individuos o los compradores al interior del POP, ¿no? Al interior de la tienda. Otro fenómeno que nosotros podemos llegar a observar es el comportamiento verbal. Por decirles, por ejemplo, normalmente nosotros podemos llegar a observar un grupo de personas, los cuales son viajeros, y bueno, es que precisamente este comportamiento verbal nosotros podemos llegar a realizarlo a partir de todos aquellos comentarios que están realizando estos nuestros viajeros, mientras estos están formados en la fila, y bueno, nosotros estamos atentos a lo que precisamente van diciendo todos y cada uno de ellos. Luego tenemos el comportamiento expresivo. Si nosotros vamos y nos fijamos, somos buenos observadores, podemos llegar a fijarnos en las expresiones faciales, en el tono de la voz, en algunas otras maneras en las cuales nosotros vamos y tenemos como lo que es el lenguaje corporal, ¿no? Y en esta parte, de igual manera, nosotros tenemos que llegar a ser muy buenos observadores a la hora precisamente de poder llegar a denotar ciertos cambios a la hora de que nos interese tener que llegar a realizar el registro como tal, ¿no? Las expresiones faciales y el lenguaje corporal son expresiones las cuales nos sale muy común y es que incluso nosotros no podemos llegar a ocultar lo que sentimos, por decirles, por ejemplo, si una persona no nos cae bien, ¿qué es lo que hacemos? Estiramos los ojos para atrás, ¿verdad? Entonces, ese tipo de expresiones para nosotros nos es muy difícil tener que llegar a ocultar. Motivo por el cual es muy importante que nosotros, pues, podamos ser capaces de observar este tipo de situaciones, ¿no? Eh, algunos otros, relaciones y ubicaciones espaciales. Es decir, cuando normalmente van y realizan distintos tipos de exhibiciones, es que nosotros pudiésemos llegar a visualizarlas. Y bueno, en este caso, las personas las cuales van a realizar esas visitas a esos, a esos lugares, es que precisamente nosotros podemos llegar a observar que estos visitantes que tanto se acercan a las pinturas, si están de un lado, mirando cuánto tiempo, si se acercan, y bueno, es que precisamente nosotros vamos a poder llegar a realizar y registrar la observación, en este caso si nosotros vamos y tomamos en cuenta las relaciones y ubicaciones espaciales. Patrones temporales. En este caso, ¿cuánto tiempo normalmente los clientes, los cuales esperan, y hacen fila en un restaurante,
esperan a que precisamente les puedan llegar a servir su agua, ¿no? Objetos físicos, en cuanto a aquellos productos de marca, los cuales normalmente nuestros mismos consumidores suelen llegar a almacenar en sus propias despensas. Y por último, si nosotros vamos y hablamos sobre los registros verbales y gráficos, nos estamos refiriendo precisamente a aquellos códigos de barra, los cuales normalmente suelen llegar a estar en cada uno de los paquetes de los productos, ¿no? Entonces, estos son los fenómenos, los cuales pueden llegar a ser susceptibles de la observación. Si es que nosotros vamos y tomamos estos pequeños ejemplitos, los cuales nos pueden llegar a ayudar a que precisamente nosotros podamos llegar a centrar nuestra atención a la hora de tener que llegar a hacerlos, especialmente si nosotros estamos desarrollando nuestras actividades en el ámbito empresarial, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, nosotros vamos y tenemos distintas técnicas de observación. ¿Cuáles son? Tenemos según el grado de estructuración, según el nivel de encubrimiento, según el grado de control de la situación, según el momento de la observación, según el modo de la aplicación y según la unidad de observación. Vamos viendo cada una de ellas y su subclasificación. Según el grado de estructuración, estas pueden llegar a dividirse en dos: la observación estructurada y la no estructurada. Según el nivel de encubrimiento, de igual manera puede llegar a ser una observación encubierta o abierta y manifiesta. Según el grado de control de la situación, de igual forma suele llegar a subclasificarse en dos, ya que nosotros vamos a estar hablando de una observación natural y de otra artificial. Según el momento de observación, vamos a hablar de una observación directa o puede llegar a ser indirecta. Según el modo de aplicación, observación personal, mecánica, inventario, análisis de contenido y análisis de rastros, ¿sí? Y según la unidad de observación, de igual manera, esta suele llegar a clasificarse en dos grandes grupos: la observación entera y la molecular. Vamos a ir revisando todas y cada una de ellas a la hora de tener que llegar a advertir precisamente estas diferentes técnicas, las cuales de alguna manera son parte de la observación. Empezamos con la primera. Si nosotros estamos hablando de esta primera, la cual nosotros estamos hablando según el grado de estructuración, la cual está referida y se divide en dos grandes grupos, en la observación estructurada y no estructurada, es que precisamente si nosotros vamos y tomamos en cuenta la estructurada, en este caso, tal cual su nombre lo indica, nosotros estamos especificando con determinado detalle qué es lo que nosotros vamos a llegar a observar, qué es lo que nosotros tendríamos que llegar a registrar al momento de tener que estar observando, ¿no? Entonces, en este tipo de situación es que precisamente nosotros vamos a llegar a requerir precisamente cierta información, la cual vamos a estar requiriendo, ¿no? Normalmente este tipo de observación estructurada suele llegar a ser utilizadas en investigaciones concluyentes. Caso contrario de la no estructurada, es decir, nosotros vamos a tratar de observar todos los elementos los cuales parecen relevantes al problema, pero en este caso nosotros no tenemos un detalle estructurado y específico de qué es lo que nosotros debiésemos llegar a observar. Y bueno, aquí surge el problema porque nosotros todavía no hemos logrado establecer el problema con precisión, ¿no? Y es que realmente nosotros requerimos de cierta información para poder llegar a establecer todos esos componentes. Y bueno, este normalmente suele llegar a ser aplicado en investigación exploratoria, ¿no? Eso es lo que normalmente suele llegar a pasar cuando hablamos de una observación estructurada y no estructurada. Por decirles, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplitos de observación estructurada. Este se ha dado por decirles, por ejemplo, en el caso de restaurantes de servicio de comida rápida, el cual fue aplicado en la ciudad de Sucre, ¿no? Y es que para este caso en particular se llegó a aplicar esta guía de observación estructurada. Si ustedes se fijan a continuación, nosotros podemos llegar a detallar, por decirles, qué es lo que tenía esta guía de observación. Tenía el nombre del negocio, tenía el número de mesas ocupadas, el número de mesas disponibles y la relación o cociente. Entonces, ¿cómo es
que se aplicó esta guía estructurada en los restaurantes de comida rápida en la ciudad de Sucre? Es que precisamente se han llegado a utilizar estos indicadores para su observación directa. Y es que precisamente consistía en el número de mesas ocupadas entre el número de mesas disponibles. Si el indicador era igual a 1, es que precisamente nosotros pudiésemos llegar a advertir que existe una afluencia total de consumidores. Si el indicador es igual a 0.5, la afluencia va a ser media de los consumidores. Si el indicador es mayor a 0.5, podemos llegar a decir que existe una afluencia elevada de consumidores, y si el indicador es menor a 0.5, tenemos una afluencia baja de consumo, ¿no? Entonces, es así como nosotros podemos llegar a determinar esta guía de observación estructurada, la cual precisamente nos permite poder llegar a anotar y registrar todos aquellos elementos los cuales nosotros ya hubiésemos dado por sentado, porque nosotros conocemos muy bien este nuestro problema de investigación y sabemos específicamente qué es lo que nosotros estamos observando y queremos llegar a registrar, ¿no? Y bueno, de igual manera, a la hora de tener que determinar el tiempo promedio, este ha sido otro estudio, de igual manera ha sido una guía de observación estructurada, pero aplicada en el sector de los bancos, más que todo específicamente en el área de atención a cajas, ¿no? ¿Qué es lo que se quería llegar a hacer con esta otra investigación? Mil disculpas, creo que me he olvidado incluso el título como tal. Lo voy a cambiar luego. Quería llegar a determinar precisamente el tiempo promedio que los mismos consumidores al momento de tener que llegar a realizar distintos tipos de transacciones al momento de ser atendidos en cajas, ¿no? Entonces, esta guía de observación, tal cual ustedes pueden llegar a observar a continuación, estaba relacionado a lo que es el número de clientes, el tipo de transacción y el tiempo en atención en minutos, ¿no? Entonces, de igual manera, se iban registrando precisamente el número de clientes y tal cual, y una vez que nosotros podíamos llegar a tener la guía de observación estructurada completa, es que precisamente podíamos llegar a sacar un promedio a la hora de poder llegar a advertir el tiempo promedio de los casos en los cuales estos clientes eran atendidos en caja, ¿no? Este es otro ejemplo, pero en el caso de una observación no estructurada. En este caso, nosotros no tenemos un panorama un tanto más completo de la situación. Y es que precisamente nosotros tenemos el fin, en este caso, de tener que llegar a registrar absolutamente todo, porque no tenemos con certeza ni con seguridad qué es lo que nosotros específicamente queremos llegar a registrar. Entonces, en este caso y en este ejemplo de observación no estructurada, se fue realizando a la hora de tener que llegar a identificar aquellos aspectos que generan insatisfacción entre los clientes del banco respecto al servicio de atención en plataforma, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vemos y anotamos, ¿no? Referidos a ciertos aspectos, los cuales pueden llegar a generar insatisfacción por parte de los clientes con respecto al servicio de atención en cajas, ¿no? Entonces, nosotros vamos y tenemos las preguntas o el punteo abierto para que precisamente nosotros podamos llegar a realizar las distintas observaciones que nosotros vayamos y consideremos importantes, ¿no? Así también, algunas empresas lo que suele llegar a hacer es, y bueno, a la hora de tener que llegar a utilizar ciertas herramientas, y es que hoy en día nosotros vamos y tenemos muchísima tecnología a la cual podemos llegar a aplicarla. Esta, por ejemplo, ha sido un ejemplo para una empresa distribuidora de artefactos eléctricos, en la cual precisamente incorporó su cámara de video y la cámara de video automáticamente filmaba todo lo que pasaba en el showroom. ¿Por qué? Para posteriormente tener que llegar a realizar cierto análisis en cuáles eran los productos más vistos. Y bueno, en este caso,
estaban los televisores, los sistemas de audio y video, lavadoras y refrigeradores, ¿no? Entonces, al momento de tener que llegar a realizar la misma observación, es que precisamente se empleó esta grabadora, esta cámara en sí, y bueno, se fueron registrando de igual manera los productos los cuales precisamente eran más vistos, ¿no? Y bueno, esta es otra de las formas las cuales nosotros podemos llegar a realizar la observación como tal, ¿no? Y ya después nosotros vamos y tenemos la observación encubierta o abierta. ¿En qué se refiere o cuál es la diferencia de ambas? Tal cual su nombre lo indica, la observación encubierta, las personas no se van a percatar de que están siendo observadas. Y esto permite que las mismas personas se comporten de manera natural a la hora de tener que llegar a realizar, por decirles, por ejemplo, sus compras. Si ustedes toman el caso, por decirles, en el supermercado SAS existe una persona la cual precisamente va paseando por todo el layout del supermercado y bueno, es una persona la cual está vestida de civil y nosotros no nos percatamos que él precisamente está trabajando en el supermercado y bueno, uno de sus principales trabajos es precisamente cuidar y bueno, tener que llegar a estar atentos a lo que sucede con los mismos consumidores y las distintas góndolas, ¿no? Caso contrario de la observación abierta, en este caso, sí, nosotros nos vamos a percatar clarito de que estamos siendo observados, porque quizás podemos llegar a observar a una persona a la cual está con su camisa y con su marca, el logo, tal cual de la empresa a la cual está realizando la observación. Y bueno, es que automáticamente nosotros somos conscientes de quién nos está observando y quién no, ¿no? Entonces, esas son las diferencias las cuales nosotros podemos llegar a denotar en lo que es la observación encubierta y abierta. Algunas otras hacen referencia a lo que es la observación natural y la observación artificial. Si nosotros vamos por la primera de ellas, en la cual nosotros vamos y hablamos de la observación natural, en este caso nosotros vamos y tomamos, tratamos de llegar a realizar esta observación según la conducta vaya sucediendo en el entorno, ¿sí? Es de una manera un tanto más natural. Caso contrario de la observación es que nosotros vamos a llegar a generar ciertos lugares de prueba artificial en los cuales ya también nosotros vamos a tratar de observar ese tipo de conducta, pero para ese entorno artificial en el cual precisamente nosotros hemos armado de tal manera en el cual también nosotros podamos llegar a realizar ciertas inferencias, ciertas observaciones, las cuales también nos van a permitir poder llegar a tomar ciertas decisiones. Luego nosotros vamos y tenemos la observación directa e indirecta. ¿En qué se diferencia cada una de ellas? Vamos y hablemos de la observación directa. En este caso, la conducta puede ser observada en el mismo momento en el cual se está produciendo, ¿sí? Eso es a lo que nosotros vamos y nos referimos con la observación directa. Y la observación indirecta, nosotros vamos a llegar a observarla a través de registros de conductas, las cuales ya hubiesen pasado, ya hubiesen ocurrido en el pasado, ¿no? Esa es su principal diferenciación. Y luego nosotros vamos y tenemos las técnicas de observación clasificadas según el modo de aplicación. Tenemos la observación personal, tenemos la observación mecánica, inventarios, auditorías, análisis de contenido y el análisis de rastros. Empezaremos con la observación personal. En este caso, tal cual su nombre lo indica, la persona a la cual va a llegar a realizar la investigación, en este caso el investigador, va a llegar a observar esa conducta real conforme esté sucediendo, ¿no? Entonces, en este caso, el investigador no va a tratar de realizar ni de manipular o controlar el fenómeno observado. Por decirles, por ejemplo, los famosos mystery shoppers, las compras misteriosas, las cuales suelen llevarse adelante a la hora de precisamente tener que llegar a utilizar personas encubiertas, las cuales van a las empresas y bueno, hacen de cuenta o actúan de que son clientes los cuales quieren llegar a recibir el servicio y es que precisamente se pueden llegar a detectar ciertas falencias, las cuales se pueden llegar a realizar ciertos ajustes y retroalimentación, ¿no?
Entonces, el caso de los mystery shoppers es algo súper común y bueno, nos ayuda precisamente a que las mismas organizaciones puedan ir mejorando a la hora de precisamente, si somos empresas de servicios, brindar un mejor servicio a los consumidores, los cuales precisamente están optando por esa empresa en particular. Luego nosotros vamos y tenemos algunas otras que están referidas a la observación mecánica. Aquí tenemos el pupilómetro, psicogalvanómetro, el análisis del tono de la voz y la cadencia de respuesta, ¿no? En este caso, son muchas de ellas las cuales nosotros vamos y utilizamos en lo que nosotros denominamos como neuromarketing, ¿no? Y bueno, les voy a dar algunos pequeños ejemplitos. Nos vamos a cambiar un poquito a esta otra. Y les voy a hablar de antes de que nosotros vayamos y entremos. Y es que precisamente vamos a hablar de esta observación mecánica y vamos a tomar en cuenta qué es lo que sucede precisamente en la actualidad, específicamente con el neuromarketing. El neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas, las cuales son pertenecientes a las neurociencias, al ámbito de la mercadotecnia, en los cuales nosotros vamos y estudiamos efectos de la publicidad y bueno, vamos viendo ciertas acciones las cuales va cumpliendo nuestro mismo cerebro a la hora de precisamente tener que predecir la conducta de los consumidores. Creo que no está compartiendo mi pantalla, ¿no? Les voy a volver a compartir, permítanme por favor. Creo que ocurrió un pequeño errorcillo ahí. Ahora sí, creo que está de vuelta, Sonia. Le vuelvo a compartir, por favor. Vamos a la pantalla completa. Bien, como les estaba mencionando, esta parte también hace muchísima referencia a lo que es el neuromarketing, ¿no? Entonces, cuando hablamos de neuromarketing, en pocas palabras, es que consiste en tener que llegar a navegar entre las emociones del consumidor, obteniendo con éxito cuáles son sus deseos para que nosotros podamos llegar a elegir algo, ¿no? Creo que aún no comparte mi pantalla, ¿cierto? Qué raro. Uh -huh. Voy a volver a intentar, por favor. Porque hay un pequeño... Ah, creo que es un pequeño problema de conexión. A ver, ahora sí. Sí, ahora ya, creo. Vamos a revisar si sale en la pantalla.
No, creo que aún no, ¿no? Está un poquito lento. Ah, sí, ahora sí está. Bien. Y es que precisamente si nosotros vamos y podemos llegar a observar la siguiente diapositiva, estamos hablando de que existen ciertos personajes, los cuales ya desde el año de 1952 trataron de llegar a realizar ciertas decodificaciones si es que nosotros vamos y hablamos de las bases neurológicas. Tenemos el caso, por decirles, por ejemplo, de Paul MacLean, el año de 1952. Este fue uno de los primeros neurocientíficos, los cuales precisamente quería llegar a saber qué es lo que pasaba con el cerebro humano y bueno, cómo es que este actuaba a la hora que los mismos individuos pudiesen llegar a tomar ciertas decisiones. Y es que este precisamente pudo llegar a realizar lo que él conocía como el trío de cerebros. Es decir, aquel cerebro reptil, cerebro mamífero y el cerebro humano, ¿no? Ya después vino Martin Lindstrom, en el cual nos hacía referencia a que no muchas veces nuestros mismos consumidores no dicen exactamente lo que piensan, ¿no? Y este es uno de los grandes falencias a la hora de tener que llegar a advertir que estos no son sinceros con lo que sucede con lo que realmente sienten. Motivo por el cual el tener que llegar a aplicar ciertas encuestas no muchas veces van a llegar a ser veraces. ¿Por qué? Porque quizás se sienten un tanto cohibidos a la hora de tener que llegar a advertir lo que realmente estos piensan. Y bueno, motivo por el cual es que muchas veces no suelen llegar a emitir ese tipo de comentarios. Luego tenemos el premio Nobel del 2002, que es Daniel Kahneman, el que nos hablaba de pensar rápido y lento. Y bueno, en este caso es que precisamente este otro personaje también pudo llegar a realizar ciertas inferencias si es que nosotros vamos y tomamos en cuenta precisamente el neuromarketing, ¿no? Creo que otra vez se salió, ¿verdad?, de la presentación. Les voy a volver a compartir. No sé qué es lo que sucede, que no me permite compartir. Ya, voy a volver a subir las diapositivas. Ah, esta se desavencida, dicen. Se trancó mi video. Ya, bueno, contarle que comparta la pantalla. Supongo que es problema del internet. Paciencia, pantalla. A ver, ahora sí tendría que compartir. Veamos. No, no me deja, ¿no? Quizás está un poquito atrasado.
esperaremos unos 2 minutitos. Ahora sí. Y bueno, como les estaba mencionando, tenemos este otro autor, el cual se denomina Clotaire Rappel, y esto nos hablaba del código cultural, ¿no? Y nos hablaba precisamente que depende también bastante de la cultura de los mismos consumidores. En el caso, por decirles, por ejemplo, si nosotros vamos y hablamos de comida, ¿qué es lo que pasa con la comida del boliviano? A nosotros nos encanta la comida abundante, ¿cierto? Nos encanta que nos sirvan en nuestro plato una buena cantidad de arroz, de papa, de ensalada y bueno, nuestro buen trozo de carne, ¿cierto? ¿Cierto? Y bueno, eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Caso contrario, por decirles, por ejemplo, en Europa, ellos estaban acostumbrados a algo más pequeñito, como lo que se denomina comidas gourmet, ¿cierto? Porciones más pequeñitas en las cuales sí, efectivamente son súper suculentas, pero son porciones pequeñas, ¿no? Y bueno, este también menciona de este tipo de situaciones en las cuales precisamente el código cultural hace bastante, ¿no? Y ahora bien, si nosotros vamos y seguimos en el sentido de poder llegar a divisar precisamente algunas de las técnicas, las cuales nos permiten precisamente poder llegar a ver qué es lo que sucede con nuestros mismos consumidores, es que precisamente ustedes pueden llegar a visualizar, este ha sido el primer estudio de neuromarketing, el cual ha sido realizado el año 2003 por esta persona, Raymond Tack, el cual precisamente lo realizó en el fMRI, este aparatito el cual ustedes pueden llegar a visualizar en la parte inferior derecha. ¿Qué es lo que quería llegar a ver? Quería llegar a experimentar qué es lo que sucede en la mente del consumidor a la hora de tener que llegar a tener estas dos bebidas de gaseosa, las cuales han estado en pelea desde hace muchísimos años atrás. Y es que precisamente pudo llegar a realizar el testeo a la hora de tener que llegar a someter a ciertos sujetos de prueba y bueno, ir viendo precisamente qué es lo que sucedía en el cerebro precisamente a la hora de tener que llegar a utilizar este aparatito. Y es que precisamente habían personas y habían sujetos de prueba los cuales no conocían la marca en particular. Algunos otros sí las conocían y en algunas otras situaciones solo conocían una marca, pero no la otra. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados es que precisamente Pepsi ganó con 23, caso Coca-Cola con 22, con así un pelín a la hora de poder llegar a hablar de una mejor, ¿cómo les digo? Una mejor bebida de cola, ¿no? Bueno, este tipo de situación fue utilizado por Pepsi a la hora de tener que llegar a decir, nosotros somos mejores, que no sé qué. Pero bueno, tan solo la diferencia era solo un puntito, cosa caso contrario de lo que efectivamente se pudo llegar a percatar. Sin embargo, ¿qué fue lo interesante? Lo interesante fue que cuando se estaba aplicando las pruebas en el fMRI, cuando los sujetos de prueba tomaron Pepsi, es que precisamente no ocurrió absolutamente nada en su cerebro. ¿Qué es lo que sucedió con Coca-Cola? Con Coca-Cola, cuando les hablaron de Coca-Cola, automáticamente se les encendió estos puntitos, los cuales ustedes pueden llegar a observar acá. Estos son el hipocampo bilateral y bueno, esta parte del cerebro tiene muchísima relación con lo que son los recuerdos, ¿no? Y es que precisamente esto nosotros vamos y lo conocemos como lo que se denominan improntas. ¿Qué es una impronta? No sé si le gusta a Sonia ver los dibujitos animados. Le voy a mostrar el caso de lo que nosotros vamos y mencionamos cuando hablamos de improntas. Se lo voy a volver a compartir, no sé si. Sí, le voy a volver a compartir, por favor. Y le voy a mostrar este videíto de cuando Ergo precisamente se acerca al comer, ¿no? Voy a volver a compartirlo.
Ahorita yo creo que va a compartir. Un poquito de paciencia, por favor. Ah, algo que me olvidé hacer. Perdón. Vamos a hacer una cosita, por favor. Si no, no va a poder escucharme bien. Voy a hacer lo siguiente. Sí, permítame un segundín. Bien. Ahora, esperemos a que salga en su pantalla. Se cortó un poco el video. Sí, sí, se cortó. Se lo voy a subir directamente a plataforma. Creo que hay un pequeño errorcillo ahí de conexión que no está permitiendo tener que ver el video completo, ¿no? Pero bueno, en el video precisamente hace mención de que este al momento de tener que llegar a probar Ratatouille, automáticamente vuelve, eh, perdón, ahora sí me escucha. Sí, se acordó el video. Creo que algún pequeño problema de conexión ahí. Pero le explico un poquito. El video era en el momento en el que Ergo precisamente fue a servirse un plato de comida al restaurante. Y bueno, en ese momento es que precisamente eh, al momento de probar el platito de comida,
se acuerda de ese momento en el que su mamá le servía el plato de comida, ¿no? Entonces, rememora ese preciso instante en el cual él era niño y estaba comiendo precisamente la comida de su mamá. Es eso lo que nosotros vamos y conocemos como impronta, que precisamente tiene muchísima relación con nuestros recuerdos. Y bueno, es precisamente a lo que nosotros nos referíamos a la hora de tener que llegar a hablar del hipocampo bilateral, el cual hacía mención a este estudio, el cual fue realizado precisamente por Richmond Tack en el año de 2003, ¿no? Y es que nosotros podemos llegar a advertir que el cerebro es un órgano de alto consumo energético, ¿no? Y es que suele llegar a representar al 2% de nuestra masa corporal, quema el 20% de nuestra energía, y es que muchísimas veces nosotros vamos y estamos en piloto automático. Es decir, 90% de las veces nosotros solemos llegar a estar de manera inconsciente. No sé si alguna vez a usted le ha sucedido que queremos ir a un lado y automáticamente nos dirigimos a donde rutinariamente es nuestro camino, ¿sí? Por decir, por ejemplo, yo tengo que ir de aquí a la universidad o de aquí a donde mis guaguas a recogerlas, y en alguno de esos momentos que me piden tener que ir a comprar alguna cosa, yo automáticamente agarro el camino para ir al trabajo o para ir a recoger a mis hijas, ¿no? Entonces, es eso a lo que nos referimos, que muchas veces nosotros vamos y caemos en lo que es el piloto automático, ¿no? Y bueno, es que gracias a este tipo de situaciones en las cuales nosotros vamos y tenemos y nos manejamos por piloto automático, es que incluso preferimos a las imágenes sobre las palabras. Y este tipo de situaciones también son muy utilizadas por los políticos, porque muchas veces nos dicen por quién nosotros debiésemos llegar a votar, ¿no? Algo que también es súper interesante es, por ejemplo, no sé si le ha pasado, cuando estaba aprendiendo a manejar, ¿qué es lo que pasaba? Seguramente usted se colocaba el asiento hasta al principio del volante, estaba súper atenta y bien prendida del volante, ¿cierto? Y bueno, pisábamos con muchísimo cuidado el acelerador o el freno y tener que llegar a enganchar primera, segunda y demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Seguramente ya maneja sin mayor preocupación. Y bueno, es que incluso ya no estamos tan prendidos al volante, ¿verdad? Es que nos estiramos un poquito más atrás el asiento. Y mi hermano, por ejemplo, maneja prácticamente casi echado. Yo la verdad no sé cómo lo hace. Pero bueno, se maneja de una manera un tanto más inconsciente, en el cual ya no estamos pensando dónde está el acelerador, dónde está el embrague y demás, ¿no? Entonces, es algo similar lo que nos sucede con lo que nosotros vamos y denominamos cerebro, ¿no? Ahora bien, estos aparatitos, los cuales nosotros estamos hablando, suelen llegar a trabajar con el sistema nervioso, especialmente con el sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Cómo es que funciona el sistema simpático? Les doy un pequeño ejemplito. Eh, si nosotros estamos yendo felices a la universidad, y de pronto se nos aparece un perro con pinta de muy pocos amigos y empieza a mostrarnos sus dientes y a gruñirnos, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente nuestro corazoncito empieza a latir a 1000 por hora. Nuestras pupilas, nuestros ojos se dilatan, empezamos a transpirar y nuestros músculos se tensionan. ¿Para qué? Una de dos. O salimos corriendo o tratamos de defendernos con el perro, ¿cierto? Y una vez que se pasa el perro, ya no existe peligro. ¿Qué sucede? El sistema parasimpático suele llegar a ir, ¿no? Es decir, ya nuestras pupilas ya se contraen, es que incluso nuestras pulsaciones ya van a ser un poco más lentas porque ya se ha pasado el peligro, y bueno, igual nuestros músculos ya van a estar un tanto más tranquilos, porque precisamente nosotros ya estamos fuera de peligro, ¿no? Entonces, estos aparatos en los cuales nosotros estamos hablando del psicogalvanómetro y también del eye tracker, suelen llegar a medir estos pulsos, ¿no? Si nosotros vamos y tomamos en cuenta precisamente el galvanómetro, es que precisamente suele llegar a medir, es como si este aparatito nos daría una especie de pulsaciones como electrocutándonos, pero así a mínima escala,
Y lo que quiere llegar a medir son precisamente aquellas respuestas emocionales, las cuales nosotros vamos y las tenemos en la dermis, ¿no? Normalmente este aparatito se lo suele llegar a colocar en estos dos dedos y suele llegar a medir la emoción, ¿no? El electroencefalograma, de igual manera, nosotros vamos y nos lo colocamos en la cabeza y de igual manera nos permite leer emociones, ¿no? Algunos otros aparatos que también nosotros solemos llegar a utilizar, por ejemplo, es el eye tracker, el que realiza el seguimiento ocular. Este, por ejemplo, nos arroja datos los cuales están referidos a diagramas de calor y a gráficos de sacada. En los diagramas de calor, por ejemplo, nos habla de dónde normalmente nosotros vamos y posamos la mirada con mayor tiempo, caso contrario de lo que son los gráficos de sacada. Los gráficos de sacada, por ejemplo, nos indican la secuencia en la cual nosotros hemos ido mirando ese orden en esa situación, ¿no? El primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar y hacia dónde se ha dirigido nuestra mirada. Esto, el eye tracker, es que precisamente nos ha de permitir, y es otra herramienta a la cual nosotros vamos y utilizamos, la cual nos permite tener que llegar a medir la atención. Y bueno, si nosotros vamos y hablamos de algunas de las diferencias entre hombres y mujeres, obviamente, en términos legales no tenemos ningún tipo de diferenciación, pero si nosotros vamos y tomamos en cuenta aquellos aspectos los cuales están relacionados a neuro, es que precisamente nosotros podemos llegar a encontrar ciertos elementos. Por decirles, por ejemplo, las mujeres somos más emocionalmente empáticas que los varones. Las mujeres somos, los hombres son cazadores y las mujeres somos recolectoras. Es decir, los hombres tan solo tienen que llegar y enfocarse en un solo punto. Caso contrario de las mujeres, que cuando nosotros vamos y vemos algo, es que prácticamente lo escaneamos de pies a cabeza y bueno, sabemos efectivamente qué es lo que está sucediendo. Por decirles, por ejemplo, aquí tenemos esta publicidad, la cual fue sacada precisamente por una empresa de pañales. Si nosotros vamos y nos fijamos, tenemos dos tipos de spots, los cuales iban a ser lanzados al mercado. El primero de ellos hace referencia precisamente a que el bebé está de frente y si se fija bien, es que precisamente las características de los pañales y demás y la marca como tal es que se las tenía, ¿no? Y luego, en la siguiente toma, nosotros vamos y tenemos al bebé y de igual manera, ¿no? Pero en este caso, la única diferencia es que el modelo ha sido cambiado. En vez de frente, está del lado posterior. ¿Por qué? Si usted se fija bien, en el eye tracker, el mayor posicionamiento que ha tenido la vista de los consumidores ha sido hacia el modelo. Han dejado de lado la marca de los pañales, las características. Es decir, en esta publicidad tan solo se estaba haciendo publicidad por el modelo, que en este caso era el bebé. Entonces, ¿qué decisión tomaron las personas las cuales estaban realizando este spot? Tener que llegar a realizar y sentarlo al bebé de lado. Y de esa manera fue que precisamente el anuncio publicitario tenía mayor impacto en los consumidores. Y bueno, esto nos permite tener que llegar a realizar precisamente este uso de este otro tipo de equipos, los cuales precisamente nos permite poder llegar a tener mayores facilidades en cuanto a lo que es la misma observación mecánica, ¿no? El cual precisamente es ese fenómeno que nosotros vamos y lo estudiamos a partir precisamente de aparatos mecánicos. Y es así como nosotros podemos llegar a visualizar cómo funciona este famoso pupilómetro y si nosotros vamos y tomamos en cuenta el psicogalvanómetro, ¿no? El cual nosotros vamos y tomamos en cuenta la respuesta emocional que nosotros podemos llegar a encontrar mediante estímulos, las reacciones de nuestros mismos consumidores, ¿no? El análisis del tono de voz, de igual manera, nos sabe permitir tener que medir las reacciones emocionales, pero si nosotros vamos y tomamos en cuenta los cambios de la voz. La latencia de respuesta es de igual manera súper utilizada, especialmente a la hora de tener que llegar a encontrar el tiempo de respuesta, el cual va a estar relacionado a la incertidumbre, ¿no? Y bueno, como usted puede llegar a observar realmente, la observación mecánica de alguna manera también nos da mayores luces
a la hora de poder llegar a sacar información de nuestros mismos consumidores, a la hora precisamente de tener que llegar a advertir ese tipo de situaciones. Algo que me olvidaba y bueno, vale la pena también tener que llegar a mencionar, por ejemplo, en el caso de el eye tracker, no es que absolutamente todas las personas puedan llegar a ser sujetos de prueba. Suelen llegar a existir ciertas personas las cuales no se puede llegar a someterlas y que estas mismas puedan llegar a ser sujetos de prueba. Por decirles, por ejemplo, aquellas personas las cuales suelen llegar a tener una medida de lentes muy alta, es que precisamente no pueden llegar a ser sujetos de prueba, ¿no? Precisamente por ese tipo de problemas de la vista es que precisamente nosotros tratamos de no optar por ellos, ¿no? El caso también de aquellas personas las cuales tienen unas pestañas así súper frondosas, súper chascañahuis, entonces, ellos también no son, no suelen llegar a entrar dentro de lo que son nuestros sujetos de prueba. Y bueno, es que también es que se tienen ciertos problemas a la hora de que el mismo haz de luz permita precisamente poder llegar a visualizar dónde estamos posando la mirada, motivo por el cual es que precisamente se nos aconseja que nosotros dejemos de lado, ¿no? Ese tipo de personas las cuales tienen y están atravesando por esas dos situaciones, ¿no? Luego nosotros vamos y tenemos el análisis del contenido. En este caso, nosotros podemos llegar a aplicarlo cuando observamos mensajes y bueno, podemos llegar a incluir lo que es la observación y el análisis, ¿no? Es que tal cual, si nosotros vamos y hablamos del análisis de contenido, lo que nosotros vamos y tratamos de hacer es observar precisamente el contenido de esos mensajes, los cuales normalmente suelen llegar a estar dentro de lo que son en la televisión, la radio, anuncios, artículos y bueno, entre otros, ¿no? Y bueno, otro elemento también que nosotros prácticamente, y ya para ir terminando, estaríamos hablando de lo que es la auditoría y los inventarios, ¿no? En este caso, ha de llegar a ser también parte y trabajo del mismo investigador, tener que llegar a recabar los datos del examinador y sobre respecto a esos registros físicos, ¿no? Si nosotros vamos y tomamos en cuenta el registro de la alacena, o también si nosotros vamos y tomamos en cuenta los inventarios en mayoristas y minoristas, ¿no? El inventario en alacena, es decir, vamos a llegar a registrar absolutamente todo, ¿no? Ya sean marcas, ya sean cantidades, tamaños, los cuales precisamente vamos a poder llegar a advertir en la casa del encuestado, ¿no? Quizás nosotros vamos a tener que llegar a acercarnos a la misma alacena de esta persona a la cual nosotros estamos examinando. Y bueno, es que precisamente nosotros vamos a poder llegar a realizar un, un seguimiento un tanto más detallado de todos aquellos productos los cuales normalmente suele llegar a utilizar en su diario vivir, ¿cierto? Y bueno, es que normalmente los mismos consumidores suelen llegar a guardar todos sus productos en un determinado lugar y bueno, es una manera en la cual nosotros podemos llegar a realizar y examinar esos registros físicos. Otro es a partir de los inventarios de mayoristas y minoristas, es decir, vamos a registrar marcas, productos, cantidades, tamaños, pero en este caso vamos a irnos ya también a las mismas empresas las cuales venden, ¿no? Y bueno, pueden ser, llegar a ser estos intermediarios mayoristas o minoristas, ¿no? Entonces, este también es otro de los casos los cuales también nosotros podemos llegar a advertir. Y bueno, el análisis de rastros o vestigios, este también es otro de los métodos súper utilizados en los cuales también nosotros podemos llegar a registrar y a copiar nuestros datos. Y bueno, se basa precisamente en tener que llegar a revisar esos rastros físicos o evidencias de conductas pasadas, ¿no? Por decirles, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un supermercado, ¿cómo nosotros vamos y sabemos que por ese pasillo suelen llegar a pasar una gran cantidad de personas? Pues a partir de la erosión de los azulejos, ¿no? Es que nosotros vamos a poder llegar a advertir que es el pasillo quizá el cual tiene mayor popularidad de exhibición. ¿Por qué?
porque precisamente nosotros estamos pudiendo llegar a encontrar ese rastro, el cual me permite y me dice precisamente el lugar el cual suele llegar a tener más visitas, ¿no? Algunos otros, los cuales también nos permiten poder llegar a realizar este tipo de apreciaciones. Estamos hablando de huellas digitales en páginas de revistas, estamos hablando de revisión de cookies para saber precisamente algunas de las páginas más utilizadas, ¿no? Entonces, es así como precisamente nosotros podemos llegar a realizar este análisis, el cual ya también está referido a lo que son los rastros y vestigios. Y bueno, por último, a la hora de tener que llegar a realizar la evaluación entre la técnica de la observación, es que precisamente nosotros podemos llegar a realizarla tomando en cuenta el grado de estructura, el grado de encubrimiento, la capacidad de observar en condiciones naturales, o caso contrario, si nosotros vamos y tomamos la decisión de la desviación en la observación, en la desviación en el análisis, ¿no? Entonces, son diferentes las opciones las cuales nosotros podemos llegar a advertir para poder llegar a realizar esta evaluación comparativa y bueno, tomando en cuenta precisamente las diferentes técnicas de la observación. Y bueno, por último, nosotros podemos llegar a hablar de lo que es la observación entera y molecular. La entera está referida al registro del conjunto de acciones que se derivan del comportamiento, el cual es totalmente estudiado. Y la molecular, es decir, va a registrar solamente una parte de ese fenómeno estudiado para tal caso. Y bueno, algunas de las ventajas y desventajas en cuanto a la observación es que precisamente nosotros podemos llegar a visualizarlas a continuación, ¿no? Dentro de las principales ventajas, nosotros podemos llegar a advertir que nos van a permitir tener que llegar a medir la conducta real, nos van a proporcionar datos adicionalmente, es que no siempre esto suele llegar a ser comunicados de manera verbal. Es por eso que a veces la encuesta suele llegar a hacer un complemento de la observación como tal, o la observación es un complemento de la misma encuesta. Y bueno, motivo por el cual nos es muy útil tener que llegar a realizarlo. Algunas de las desventajas suelen llevar muchísimo tiempo y costo, ¿no? Como ustedes han visto, no es tan sencillo el tener que llegar a realizar precisamente una guía de observación y el tiempo que nos va a tomar precisamente poder llegar a recabar toda esa cantidad de datos. Algunas de las otras razones que originan la conducta no pueden llegar a ser determinadas y eso a la hora de poder llegar a advertir precisamente todas y cada una de estas. Pues bien, eso sería todo por el día de hoy. Uh, no sé si tienen alguna duda, consulta. Caso contrario, Sonia, ¿cómo está? Pues bien, estaríamos concluyendo con esto el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.